Este es el Super Windows 7 2022 que, ojo, ya puedes instalar, consume poca memoria RAM, optimizado y luce como un Windows 11. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues vámonos con esa intro y comenzamos. Pero antes de iniciar, este video es traído a ustedes gracias a el Humidigi A13 Pro. Ojo, que es un nuevo dispositivo que se ha lanzado, un móvil elegante y delgado que cuenta con triple cámara Matrix de 48 megapíxeles, lente ultra gran angular de 8 megapíxeles y un lente macro de 120 grados de 5 megapíxeles. Cuenta con una pantalla de 6.7 pulgadas, una batería de larga duración de 5150 mAh y un potente procesador Unisoc T610. Un dispositivo que, como te he destacado, se ha lanzado recientemente y que lo puedes obtener si participas en el giveaway, donde se estarán eligiendo 10 ganadores para que disfruten de la potencia y la elegancia de este super dispositivo. Te voy a estar dejando los enlaces abajo en la descripción. Es tan fácil como irte al sitio del giveaway y seguir en todas las redes sociales las cuentas de Humidigi. Y ojo, este sorteo finaliza el 28 de marzo, así es que es importante que ya corras directamente a participar para ganar este tremendo dispositivo elegante, totalmente compacto, súper potente, que es el Humidigi A13 Pro. Así es que todos los enlaces te los voy a estar dejando abajo ahí en la descripción. Así es que, dicho todo esto, vamos a comenzar. Bienvenidos sean a un nuevo y magnífico video. El día de hoy traigo un proyecto interesante. Primero, de primera mano, hay que destacar que estamos hablando acerca de Windows 7 completamente funcional 2022 y un proyecto creado por el creador oficial. Vamos a destacarlo, es Zain, y los enlaces van a estar abajo ahí en la descripción de todas sus redes sociales, de su sitio web, prácticamente todo ahí abajo en descripción. Créditos para este gran creador. Siempre destacamos los proyectos en torno a estas grandes personas que realizan estas clases de sistemas, por decirlo de esta manera, porque si hablamos en otras palabras, YouTube saben cómo se pone. Así es que vamos a irnos directamente creando. Quiero destacar que estamos hablando de un Windows 7 totalmente superior a una versión original, completamente funcional. Es indispensable que lo puedas utilizar en una PC portátil que prácticamente ya está antaña, en una PC obsoleta, antigua, que lo puedas utilizar ahí. Inclusive también funciona perfecto con una PC completamente moderna porque está completamente fluido. Así es que destacar que te voy a estar dejando el enlace del sitio oficial de EliteOS, que es el proyecto EliteOS 7 Pro en la versión para x86 y x64, así es que está completamente funcional. Y vámonos allá, porque de primera instancia estamos viendo el arranque de este Windows 7 y vemos ahí, por ejemplo, que dice iniciando Windows. Excelente ahí arranque, porque nos dice también ahí lo que es el creador. Inicia completamente rápido y observamos y escuchamos el sonido de un Windows 11 ahí al iniciar el sistema. Así es que esto también se agradece por parte de Zain, el desarrollador oficial. Enlaces abajo ahí en descripción. Vemos un Windows 7 completamente normal. Vemos el botón de inicio, por ejemplo, completamente similar a Windows 7, pero vamos a adaptarlo a un Windows 11. Para ello vamos a darle aquí en personalizar. Observamos que cuenta con los temas de Windows 11 en modo Dark. Esto es lo grandioso porque nos complementa todo ahí. Esto es interesante, que obviamente esto no lo posee un Windows 7 estándar. Es decir, mira esto, es decir, ahí estamos observando lo que es prácticamente un explorador completamente con el modo dark, con el modo oscuro, completamente adaptado ahí. Estamos viendo algunas opciones, completamente todo en modo oscuro. Y de hecho, ya que estamos acá en personalizar, cuenta ahí con varios obviamente varias opciones. Por ejemplo, Light, Aéreo, Dark, por ejemplo. Ya que estamos en esta parte, observamos ahí que se adapta perfectamente a lo que es este modo, que prácticamente todo de manera simultánea a Windows 11. Por eso me agrada demasiado este proyecto, que sin duda es indispensable. De hecho, sin duda, pues ahí para varias PCs obsoletas que tengo estará completamente funcional. Y mira ahí lo que es LightOS Dark, que también ahí lo estamos observando. Se complementa perfecto a lo que es el sistema, completamente adaptado ahí el modo oscuro en este Windows 7. De primera instancia, en el escritorio notamos lo que es el acceso directo al sitio de EliteOS. También, si se requiere realizar una donación vía PayPal, tenemos el acceso directo. También este gran reproductor, que también me parece maravilloso. Y bueno, la papelera y lo que es el equipo. Así es que observamos esta parte. Como he dicho,
prácticamente todo de manera simultánea y todo el modo oscuro completamente adaptado. Accesorios clásicos ahí en lo que es Windows 7. Aquí por ejemplo observamos que tenemos aquí lo que es Lightshot, una herramienta que nos permite realizar capturas de pantalla. Así es que mira, por ejemplo, una herramienta antaña que la han agrupado acá perfectamente para que sea pues muy rápida de poder utilizar. Ahí el mantenimiento clásico, WinRAR ya adaptado, y lo que podemos observar, que quiero destacar muy en claro, que ya cuenta con los controladores de red, que como he dicho son los genéricos, más sin embargo si tienes problemas ahí, bueno, ya tendrías que consultar, buscar tus propios controladores en el caso de que realices una instalación de cero y los pierdas y no hayas realizado un backup de ellos. Vamos a observar que en el menú contextual contamos con algunas opciones para mejorar el sistema. Vamos a denotar que tenemos aquí Team Elite, que son los enlaces directos a las redes sociales de este gran equipo. Vamos a observar que contamos con energía, porque tenemos ahí el acceso directo a lo que es un plan de alto rendimiento, un plan equilibrado, economizador y las opciones de energía. Esto me parece sensacional, como un acceso rápido a estas opciones. Resolución de pantalla, que prácticamente nos vincula a lo que es el acceso directo de esta función, y personalizar. Pero ojo, no se queda aquí todo esto, porque si le damos la tecla, mantenemos la tecla Shift presionada y le damos el clic derecho, observamos el nuevo menú contextual con más funciones ahí, con más opciones. Por ejemplo, en la información de la PC, ahí nos la destaca a partir de ciertos programas portables que se han agrupado acá. Información, por ejemplo, del procesador con lo que es CPU. Y bueno, ahí estaríamos observando que nos empieza a detectar prácticamente todo en torno a lo que es esta herramienta. Ahí nos destaca un poco más acerca de todo ello. Destacar que obviamente el modo Dark no se agrupa a veces perfectamente, porque estamos viendo que algunos colores se pierden. Esto habría que cambiarlo al modo claro para que sea lo más coherente posible. Vamos a nuevamente observar que tenemos toda esta parte, que son herramientas sin duda funcionales, portables, muy antañas, pero que son totalmente magníficas para tenerlas en cualquier momento. Limpieza y optimizar. Bueno, contamos con un desinstalador de aplicaciones más rápido, más funcional, para que nos abreviemos toda esta parte de ir a lo que es panel de control. Ahí por ejemplo el equipo, programas y características, bueno, lo tenemos en un acceso más rápido. CCleaner también, Utilities, liberador de memoria, que este ya antes le habíamos realizado una pequeña review en videos pasados. Ahí por ejemplo tenemos la limpieza de visor de eventos, prácticamente todas las herramientas para una mejor optimización, herramientas para los discos sólidos, discos rígidos. Aquí Crystal Disk Smart, por ejemplo, cuenta con prácticamente todos ahí. De fragmentador, bueno, también contamos con algunos de ellos. Como he dicho, el modo oscuro no se agrupa perfecto en algunas aplicaciones, por lo tanto vamos a cambiarlo al modo claro para que observemos que ahí ya se agrupa perfecto. Mira, ahí ya se agrupa. Como he dicho, tenemos algunas herramientas, por ejemplo, para la edición de video, para grabar pantalla. Acá algunas herramientas. En el caso de que no contamos con todos los controladores, bueno, Driver Buster, Driver Genius, Snappy Driver, 3DP Sheet, por ejemplo. Y bueno, sin duda son herramientas necesarias, las más abreviadas para realizar un sistema más óptimo, más fluido, más sensacional, y estando aquí en Windows 7, pero con un contorno de apariencia similar a Windows 11. Algo que también se agradece, que algunos lo denotarán, otros no, pero sin duda aquí está, son las esquinas redondeadas que se han traído a esta versión. Sin duda me parece magnífico que prácticamente todos esos pequeños detalles, como por ejemplo tanto en el menú de inicio están ahí las esquinas redondeadas, prácticamente todo para que sea muy simultáneo a Windows 11. Tengamos un Windows 7 pero completamente adaptado, fusionado ahí con Windows 11. Y bueno, ya por ejemplo si observamos ahí cuánto abarca lo que es el sistema, prácticamente estaríamos notando un espacio usado así libre de instalar totalmente cualquier programa, porque han instalado otros programas. 15.2 GB espacio utilizado por prácticamente el sistema cuando se instala por primera vez. Y finalmente yo hasta aquí me voy a estar despidiendo, porque no habría demasiado más a destacar, más sin embargo muy probablemente le estemos dando una comparativa sin duda ya en una forma totalmente más perfecta. Así es que vamos directamente a observar que contamos también con esta parte, que como he dicho son cosas estéticas que se agradecen que se hayan integrado al sistema. Así es que pues nada, yo finalmente me despido. Nos veremos hasta la próxima. Sí, con esa tremenda animación me despido. Master Tutos fuera. Peace out.